Muy buenas furgofilers. El día de hoy seguimos con esta nueva serie de camperización en la que hablaremos del aislamiento. El aislamiento es algo que a muchos nos intriga, cómo hacerlo y qué tener en cuenta, qué materiales utilizar. Muy bien, en este video hablaremos de los materiales que debemos utilizar y las consideraciones técnicas que hay que tener. Cuando hablamos de aislamiento tenemos que tener en cuenta que se aísla de tres factores. El primero es la aislación térmica, el segundo la acústica y el tercero lo que pretendemos hacer es incluir una barrera de vapor para que no nos entre la humedad del exterior en el vehículo. Para el aislamiento térmico lo que más se utiliza normalmente es la lana roca. La lana roca es un tipo de material muy barato y muy fácil de manipular, que es esto que ya muchos conocéis. Lana roca. Esto es lo primero que pegaríais a la chapa para proporcionar aislamiento térmico. Es un material que, si bien no es el que mejores características presenta de cara a aislar como tal, un material muy útil que para un primer acercamiento nos vale. El segundo material que vamos a utilizar lo que nos va a proporcionar es aislamiento acústico y la barrera de vapor. Estamos hablando, muchos lo conoceréis, que es la multicapa aluminizada. Aquí hay gente que utiliza diversos materiales. En nuestro caso vamos a utilizar este material. Este material, el aluminio que veis aquí, es lo que nos proporciona la barrera de vapor para que no nos entre la humedad. Y esta espuma blanca, al ser un material mucho más denso que la lana roca, es lo que nos va a proporcionar el aislamiento acústico. Daos cuenta de que esta multicapa hay de diferentes tamaños, espesores, de diferentes capas. Esta en concreto son 7 capas de material, por lo tanto la eficacia de aislamiento es muy superior a casi cualquier aislante. Sobre la lana roca lo que se colocaría es esto, la multicapa aluminizada. Y con eso ya tendríamos solucionados los tres factores principales: el aislamiento acústico, térmico y la barrera de vapor. Shall we begin? Let's begin now. Let's begin now. This is not a drill. Repeat, this is not a drill. Is that all you got? Let's begin now. What up? Oh, for sure.
acabar tendríamos la espuma de poliuretano. Con esta espuma lo que conseguimos es sellar todos los huecos que quedan inaccesibles con aislante. ¿Para qué? Para eliminar los puentes térmicos que nos queden. Entonces de esta manera quedaría sellada toda la furgoneta, al menos de la caja, que es de lo que estamos hablando, y aislada. Ya podéis ver que sobre la lana roca hemos usado la multicapa aluminizada, por lo tanto tenemos un aislamiento bastante completito. Es importante que cuando estéis colocando la cinta de aluminio, coloquéis la cinta por todo el perfil o por todo el perímetro, ya que si dejáis alguna parte sin aluminio, toda la barrera del vapor que estamos colocando podría tener fugas por ese punto. Bueno, frugófilos, ahora continuaríamos con el panelado de las paredes, así que esperamos que no os perdáis el siguiente vídeo, en el que os contaremos también qué material estamos utilizando y cómo los colocaremos. Veréis el panelado de paredes y de techo. Así que, camaradas, esperamos que os haya gustado el vídeo, que os haya servido, y si os ha gustado, darle un like, suscribiros al canal, que ya sabéis que eso nos ayuda mucho. Así que sin más dilación, se acaba otro vídeo y nos vemos en la próxima entrega. Adiós.